Capítulo número 17 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones. Antes de iniciar con este capítulo, cabe aclarar lo que pasó en el capítulo anterior. Bueno, recordemos que en el capítulo anterior pues apareció un nuevo personaje, que era Diego de Miranda. Es también llamado en el capítulo anterior el del gabán verde o el de lo verde. Bueno, este hombre es un hidalgo de un pueblo natural cerca donde se encontraban Sancho y Don Quijote. Es medianamente rico y pasa su vida, según él, al lado de su familia, o sea, su esposa y su hijo, y con sus amigos. Para él es todo un orgullo tener a aquellos amigos y aquella familia que lo acompañan en su vida. Por otro lado, se dedicaba a los oficios de caza y pesca. Él cuenta en el capítulo anterior que tiene aproximadamente 6 docenas de libros, entre los cuales hay romances y libros en latín. Y bueno, él cuenta que algunos son de historias y de devoción, pero que no tiene aún los libros de caballería. Pues ya él también aclara que le gustan más los libros profanos, que son los que menos se encuentran en España. Pues él compara eso con los libros devotos, que prefiere los profanos. Bueno, le gusta compartir sus riquezas con los pobres, confía plenamente en Dios, le agradece a la vida por tener aquellos amigos, porque le gusta pasar tiempo con ellos, pero le aclara también que no escudriña en la vida de los otros. Entonces también dice que ayuda a las personas sin estar alabándose a sí mismo por lo que hace, simplemente lo hace por su confianza en Dios, por sus creencias, porque así lo desea. Entonces es un muy buen hombre y al terminar de que él contase todo lo que era su vida y cómo fue todo esto, Sancho queda como impactado. Sancho queda como, wow, este hombre es un santo realmente. Entonces va y le besa los pies y entonces le dijo literalmente eso, que en todos los hombres que había conocido él parecía un santo. A lo que Diego pues lo contradice totalmente, dice que él no es un santo, que él es un hombre pecador y que pues le parecía muy graciosa la simplicidad de aquel Sancho. También Diego piensa que Don Quijote es un mentecato. Bueno, después de que escuchase todo eso, Sancho pues ya hiciera su drama, Don Quijote pues mira a su escudero y pues también lo ve como con su simplicidad y Sancho todo bonito, pues sí. Entonces lo que hace Don Quijote es simplemente omitir ese instante en el que Sancho besa los pies a aquel hombre y le pregunta a Diego que cuántos hijos tenía. A lo que él responde que tenía un hijo que de 18 años y que no lo podía criticar, sin embargo no era lo que él esperaba como tal, que su hijo quizá no era aquel hombre que él había deseado. No por su hijo como tal, sino por lo que quería estudiar. Bueno, el niño, el hijo de este hombre tiene 18 años. Cuenta Diego que había estudiado 6 años en Salamanca las letras, lo que eran las letras que también se daban los idiomas. Estudió el romance y el latín. Y que cuando ya él quiso que estudiara otras ciencias, pues su hijo como que no, yo me enamoré de las letras, yo quiero hacer poesía. Por lo tanto, es imposible que aquel joven retome un camino hacia otras ciencias, según su padre. A lo que entonces Don Quijote queda como, bueno, asombrado, como tal. Sigue contando Diego que su hijo está enamorado de las escrituras de Homero, de Virgilio, pues de Homero, por ejemplo, en la Ilíada, que grandísimas obras. Entonces él empieza a hablar respecto a todo esto y que él hubiese querido que su hijo pues tuviera como una profesión más noble, que fuese reconocido por los reinos, mejor dicho, que fuese algo totalmente diferente. Le gustaría que él estudiara otras ciencias,
pero que su hijo es desobediente respecto a este tema porque simplemente estaba enamorado de lo que era la poesía. El padre prefiere que estudie teología y que las leyes y que todo eso, porque eran grandes profesiones, por así decirlo, oficios, que quizá hoy en día vemos mucho este caso, porque muchas de las personas o los jóvenes pues que estudian, que ya antes se preparan para una carrera, entonces ellos son motivadísimos porque pueden estudiar lo que ellos deseen en muchas ocasiones. Sin embargo, pues sus padres no siempre los comprenden, o sea, no siempre están de acuerdo con lo que ellos quieren, porque hoy en día, o bueno, pues lo podemos ver en el libro, hacía muchos años, se pensaba más como en la riqueza material que en lo que uno quisiera y en la vocación que uno tuviera. Entonces era muy, pues es y era muy duro el hecho de que, ay, yo quiero hacer esto y, y poder hacerlo como uno lo quisiera era muy complicado porque siempre se es pensando como, ay, pero con esto consigo más plata, con esto tengo más dinero, con esto quizá pues voy a tener más ganancias, voy a ser un noble personaje, alguien más famoso, pues reconocido. Y principalmente cabe aclarar que es con las artes. Las artes siempre se han considerado como inferiores a otras ciencias. Porque realmente, vos pensás un arquitecto, un ingeniero civil, un abogado, wow. Pero que te vas a ver un pintor, es muy complicado hacerse famoso quizá por sus pinturas. Y más hoy en día porque el arte ya no es tan valorado como antes. Sino que ya, mejor dicho, la única forma de encontrar la disciplina para la gente hoy en día es como a través de lo que es ciencia como tal, ciencia pura, podríamos química, física, pues las matemáticas, en fin. Entonces es algo que uno nota en los libros, o sea, como que hay cosas que todavía no cambian. Es como, bueno, ¿y la evolución en estos temas qué ha pasado? Porque realmente yo conozco a muchas personas, yo que estoy en décimo, pues compañeros que uno ve de 11 que no pueden elegir la carrera bueno, estudiar la carrera que ellos desean, sino que les toca elegir la carrera que sus padres quieren. Y eso es muy triste porque realmente si uno es el que va a hacer el trabajo, va a ejercer aquella carrera, pues debería ser uno el que elija. Obviamente, eh, pues uno también debe escuchar como lo que le dicen los padres, listo. Entonces él te está diciendo los pros y los contras que tienen estudiar aquella carrera. Entonces, si te lo dicen de esa manera, vos quizá penses, ah, sí, es mucho mejor eso. Pero cuando es obligado, eso es muy, muy, muy maluco. Bueno, continuando entonces con la historia y con el recuento de lo que hablábamos, termina de hablar Diego diciendo pues que el, el joven hijo tenía pensado hacer una glosa a 4 versos que le enviaron desde Salamanca y menciona unos grandes hombres de la literatura, como lo son Horacio, Percio, Juvenal y Tíbulo, también Homero, que ya lo había mencionado, y a Virgilio. Y entonces, después de esto, pues Don Quijote, ya que lo había escuchado, le dice que los hijos verdaderamente son pedazos de las entrañas de sus padres y que hay que amarlos de esa manera. Esa frase me gustó mucho porque, pues es cierto, los hijos son pedazos de las entrañas de sus padres. Entonces lo que aclara Don Quijote es que vos desde pequeñitos los tenés que criar de la manera que vos pensés que es la correcta, obviamente, como sus padres. Vos sos el mayor, vos sabes qué es lo bueno, qué es lo malo, enseñarle entonces aquello que es bueno, explicarles como las cosas y las situaciones de la vida para que cuando ya sean mayores y cuando uno esté en la vejez como padre, pueda ver el fruto de aquellas enseñanzas. Sin embargo, Don Quijote no está para nada de acuerdo en que se pueda obligar a que un hijo estudie otra cosa, o sea, una ciencia que aquel no desee.
que realmente él no está de acuerdo, pero que es claro que se puede persuadir al joven sin hacerle daño, que eso no hace daño. Entonces él también empieza a decir que la poesía no es como la mejor de la, no es una super ciencia, pues no es algo súper wow, que no sea súper útil, pero que él también lo admira y que hay que reconocer el talento del joven de cierta manera. Don Quijote también hace una analogía. Dice que la poesía era como una doncella tierna y de poca edad, que era totalmente hermosa, que es totalmente hermosa, y que tiene otras doncellas a su cuidado, que la adornan y que se encargan de ponerla pues más hermosa, obviamente. Y él dice que aquellas doncellas que son las que la rodean y la adornan son las otras ciencias. Entonces es muy bonito porque realmente reconoce que la literatura y la poesía y todo esto de lo que estamos hablando, que quería estudiar el hijo de Diego, realmente engloban muchas cosas. Porque es que yo también quiero decir mi punto de vista. Pues yo hasta ahora, que estudio con la profesora Lina en el grado 9º y 10º, puedo decir que he aprendido mucho más de quizá ética, religión, filosofía. Pues he aprendido tantas cosas desde español que uno dice, wow, bueno, entonces quizá esta es de las materias más importantes, porque es que realmente uno aprende de todo. Y podemos notarlo con Don Quijote. Don Quijote es un hombre, pero que ha leído de todo. Ese hombre, mejor dicho, comía libros. Y hemos notado que de cualquier cosa que se le habla, él sabe un poquito o mucho, pues no tanto como de caballerías, pero ese hombre sabe y sabe de qué habla. Y por eso es que yo digo que este hombre no está loco. Sin embargo, obviamente ese hombre no es totalmente normal, pero es demasiado inteligente. Bueno, entonces ya ahora sí, continuando. Don Quijote también dice que esa doncella pues no se deja tocar por cualquiera, no se deja tocar de vulgos. Vulgos, él hace referencia a que no solo eran aquellos que eran pobres o que tenían escasos recursos, sino que también eran aquellos ricos que no tenían conocimiento, que eran unos ignorantes. Todos ellos eran considerados unos vulgos. Entonces que, al igual como había dicho Diego, a su hijo no le gustaba el romance y que él estaba totalmente de acuerdo con ello, que fuera un crítico más bien a través de la poesía, que si él en algún momento notaba que su hijo escribía unas bobadas, porque es que también hay escritores de escritores, que si su hijo escribía tales cosas bobadas o pues sí, que él podía y tenía el derecho de romperlas, incluso pues de regañar a su hijo, pero que le diera la oportunidad de demostrar el talento que tuviese, que quizá escribiera como Homero, haciendo crítica y énfasis a muchas cosas de su sociedad, que la poesía no estaba hecho para todos y que entonces aquellos que nacían poetas debían ser poetas, que la naturaleza y el arte estaban juntos y que debían seguir así, no se podían separar, en fin, y bueno, Don Quijote empieza pues como a decirle, no, vea, su hijo debe ser un buen hijo, su hijo debe ser buen estudiante, debe ser bueno en lo que hace, su hijo ya conoció las primeras ciencias, ya pasó el primer escalón, pues al hablar del lenguaje y todo eso. Entonces que no debe como frustrar aquel sueño que tiene ese joven, porque además no, pues un poeta no se hace, simplemente uno nace siendo poeta quizá, porque la inspiración no se puede dar así como en otras ciencias que pues simplemente te dan ese conocimiento y ya vos puedes crear cosas, pero no es al contrario. En ese caso pues uno nace siendo poeta y entonces ahí es cuando de nuevo digo que él afirma que la naturaleza y el arte y la naturaleza también deben ir siempre juntos, para crear cosas bellísimas. Bueno, Don Quijote dice una frase en latín
respecto a eso, de que todo eso son dones y como cosas especiales en cada uno, que es la siguiente frase: es Deus in nobis. Esto significa que Dios está en nosotros, o sea que todos tenemos como un pedacito de aquello que es celestial, que es especial, que es único en cada uno de nosotros. También hace énfasis y me parece una frase muy linda, porque es cierto, la pluma es lengua del alma, que al escribir él estaría sacando verdades. Y por todo eso entonces al fin como que Diego se convence de cierta manera. Diego queda impactado también por la forma en que habla Don Quijote y deja de pensar de que es un mentecato. Bueno, en esta parte también nos dicen, al final del capítulo anterior, nos hablan de que Sancho pues fue a pedir una leche a aquellos hombres que tenían unas ovejas y pues que a Sancho no le importaban mucho estos temas, entonces que por eso estaba por allá pidiendo la leche, se había descargado del camino. Entonces ya después de que Diego y Don Quijote siguen pues como conversando, Diego está muy contento pues por el discurso que había dado Don Quijote, que quedó como súper guau, como uy, este hombre realmente es inteligente. O sea, no es cualquier baboso, no es cualquier bobo, no es cualquier mentecato como él mismo imaginó que era, sino que ya pues tuvo una conversación más formal con él. Entonces, bueno, cuando ellos iban por el camino, vieron que venía como una carroza con banderas reales, creo. Bueno, cosas de reyes, algo muy súper wow, como impresionando a Don Quijote. Y esto que lo impresiona, entonces él cree, ay no, ya, entonces esto es de algo real y yo debo acudir a, pues, a esta nueva aventura. Seguramente él pensó, bueno, listo, aquí está el momento en el que yo me vuelvo famoso. No solo por el libro, sino pues por sus actos heroicos ante la realeza. Entonces lo que él hace es llamar a Sancho para que le entregue su celada, que nos acordamos de que él la llevaba en las alforjas. Entonces lo que hace él es gritarle a Sancho que llevase su celada y entonces Sancho se la lleva y en eso ocurre una mala aventura que será contada pues ya a continuación de haber terminado este recuento de el capítulo número 16. En el capítulo número 17 también nos hablan pues de que Don Quijote, después de haber visto aquel carro que venía con las banderas, pues estaba llamando a Sancho. Entonces que Sancho en ese momento lo que estaba haciendo con aquellos señores de las ovejas, o sea los pastores, era comprándole requesones. Por lo tanto, cuando Don Quijote lo estaba llamando, pues Sancho lo único que pudo hacer, pues él ya los había comprado. Entonces no sabía dónde meterlos, cómo hacer para ir rápido donde su amo y decidió meterlos dentro de la celada. Cuando entonces atendió al llamado de su amo, pues él le pidió la celada. En este momento pues todo lo está viendo Diego y Diego está asombradísimo con todo lo que está pasando. Y él simplemente vio el carro y sabía pues que ahí venía el carro con las banderas pequeñitas y decía que seguramente había moneda del rey. Entonces esto fue lo que le dijo a Don Quijote para hacerle entender de que no era una aventura más. A lo que Don Quijote pues simplemente hizo caso omiso. Porque Don Quijote le dice que él se quiere percatar de realmente qué era lo que sucedía, que podría ser una aventura y que nada perdía con hacerlo. Bueno, llegó Sancho y entonces ya su amo le dijo que le entregara la celada y todo eso. Y Sancho no sabía qué hacer, si sacarlos. Y entonces como que Don Quijote le arrebata de cierta manera la celada y se la pone rápidamente. Como los requesones quedan pues ahí aplastados con la cabeza y la celada, entonces empieza a caer el suero. Cuando Don Quijote nota esto, él dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que la celada se está derritiendo? ¿O son mis sesos aquellos los que se derriten? ¿O es que estoy sudando muchísimo? Y si ha de ser sudor, pues no es por el miedo que tenga, porque estoy seguro de la aventura que
que tendré o que en ese momento tengo el ánimo de defenderme incluso hasta con Satanás. Entonces Sancho queda como, uy, menos mal no se dio cuenta de que, pues de lo que había pasado. Entonces, bueno, en ese momento Don Quijote pues se quita la celada y le pide a Sancho pues que le dé un pañuelo. Sancho se lo entrega, él se empieza a limpiar y ve que adentro hay unos requesones. Entonces ya cuando ve los requesones ya se le dice a Sancho como, oye traidor, ¿qué has hecho? Pues que has metido aquí los requesones, que yo no sé qué. A lo que entonces Sancho ya tiene como la excusa para todo, los encantadores. Entonces lo que hace Sancho es decirle, no, mi amo, ¿cómo se te ocurre decir esto? Pues yo soy un noble escudero y que simplemente deben ser aquellos encantadores que han estado tras él, pues tras Don Quijote, y como ven que Sancho es el que mantiene con él y siendo su escudero, pues es el que le da todo, le provee todo lo que necesita. Entonces que seguramente el encantamiento se lo habían hecho a él. Que cómo va a creer en el discurso de su amo, que primero si hubiera comido aquellos requesones antes de meterlos en la celada, que los había guardado en su estómago. En fin, él empieza a dar un poco de excusas y bueno, finalmente le dice que se los coman más bien. Entonces Don Quijote dice que sí, que pues que todo pudo haber sido, que todo podría haber pasado y que seguramente sí. En ese momento está asombradísimo Diego. Diego queda como, wow, wow, es en serio. Porque en esta parte entonces ya Don Quijote se limpia la cara, se limpia las barbas, bueno, se limpia todo, limpia la celada y se la vuelve a poner. Y pues él ya ve que ahí viene toda esa gente y él empieza a decir que él está dispuesto a pelear con quien sea, que tiene un ánimo de aventura, que mejor dicho, pues él halagándose a sí mismo como el gran caballero que era y que estaba dispuesto a cualquier cosa. Entonces, apenas va pasando el carro por ahí, él lo detiene. En ese momento va pues el carretero pues en las mulas y en la parte delantera iba otro hombre. Entonces ahí Don Quijote preguntan que a dónde vais, qué es este carro, qué son esas banderas, pues quiénes son y qué van a hacer. A lo que los hombres simplemente responden y dicen que pues allí llevarían un encargo a su majestad, que venían desde aquel reino, que pues un otro reino a llevar un encargo o algo que tenían que entregar. Cuando en eso sale pues un leonero, supuestamente él mismo lo dice, yo soy el leonero y aquí llevo a dos fieras, uno es macho y otro es hembra, y que vienen desde África y que él jamás, siendo leonero, había visto dos fieras tan grandes y que eran de tal tamaño y de tan valioso linaje, pues como así, que, que por eso lo llevaba a su majestad. Entonces que diera permiso, que ellos iban a tener que seguir con su encargo. Y Don Quijote obviamente no iba a dejar las cosas así, por lo tanto le dice a aquellos hombres que suelten aquellas bestias, que las suelten y que mejor dicho las tienen que sacar de ahí inmediatamente, que yo no sé qué. Viendo esto el hidalgo quedó como, ¿ah? ¿Qué habrá pasado? O sea, realmente esos requesones le han lavado, pues le han derretido el cerebro, los sesos y las heladas, pues. Entonces, ahí Sancho ya vio como que mi amo tiene, pues, tanta valentía, entre comillas, que él es capaz de que todo esto sea real. Entonces en ese momento le dice por favor, pues al hidalgo que por favor lo ayude, que le diga que no lo haga. Entonces el hidalgo pregunta simplemente que si el amo de aquel hombre, de Sancho, era tan loco que lo haría. Pues que haría que sacaran a esas bestias y a pelear con unas bestias. Entonces Sancho responde que no era loco, sino que era muy valiente, muy atrevido, perdón.
Entonces el hidalgo simplemente dice que está bien, que ya no lo sería, que él lo convencería. Entonces el hidalgo va y le dice que los caballeros únicamente se meten en peleas o en aventuras de las que saben o hay posibilidad de salir vivos, y que en esta no tenía ninguna posibilidad, que más bien sería por locura que ellos quisiesen, si es que lo hacía, a valentía. Entonces Don Quijote dice que él sabía lo que hacía, que aquellos encantadores que eran esos hombres, que sus enemigos, que eran visibles e invisibles, que mejor dicho, que él sabía que lo que hacía y que aquellos eran encantadores que habían mandado a aquellos leones. Entonces empieza Don Quijote como a decirle al leonero y al carretero, que mejor dicho, que bajaran pues a esas bestias ya. Y el hidalgo le sigue insistiendo que no, que cómo haría eso, que si estaba loco, que estaba pensando, que mejor dicho. Entonces Don Quijote empieza como un alegato ahí, como que, mire hombre, si quiere se va, que para su casa, con sus amigos, con su familia y con sus animales, pues porque él había mencionado que tenía ciertos animales, con sus animales, y que lo dejara, que él sabía lo que hacía. Y no, y le sigue insistiendo el hidalgo pues que no lo haga, que eso simplemente era locura. Y Don Quijote le dice que si él no quería ver, que simplemente se escondiese. En ese momento él sigue diciéndole pues al leonero que lo saque, y dice que no, que cómo iba a hacer eso, que pues perdería su trabajo, que la única hacienda que tenía era aquella carreta, o ese carro que tenía, y los leones. Entonces Don Quijote le dice que no importa, que lo saque, y arremete pues con su arma, con su espada. Y ya el hombre estaba como asustado, como, listo. Pero entonces yo lo voy a hacer, voy a sacar a los leones, pero que consten que todos aquí sean testigos de que lo hago en contra de mi voluntad, que todo lo que suceda, los daños físicos que puedan haber, van a ser pues por culpa de Don Quijote, que va a hacer todo en pro de, pues sí, todo eso, que él no tenía nada que ver y que la paga se la tenía que dar Don Quijote y todo eso, a lo que Don Quijote acepta, en fin. Cuando Sancho entonces ya casi con las lágrimas en los ojos le estaba diciendo que no lo hiciera, que por favor, que mirara que era una locura, que realmente eran fieras, que él mismo las había visto y que eran leones grandísimos y que sus uñas eran como la de una montaña, que por favor parara, que no hiciera eso. O sea, él estaba supremamente mal. Entonces lo que hace Don Quijote es decirle, hey, el miedo es lo que te hace ver aquellas cosas de tal tamaño. Entonces que si quería también se escondiese. Y Don Quijote, pues ustedes saben que en esta parte siempre él es como de una u otra forma grosero con Sancho, como que si vos no querés, pues váyase. Y él siempre va a querer como estar en sus aventuras y todo eso. Entonces él insiste en que lo saquen. Entonces ya, como había dicho, el leonero acepta y dice que se corran y se preparen porque él va a abrir y que él va a tratar de ponerse seguro. Ya sabía pues que todo iba a cuentas de Don Quijote. Tras hacer esto, pues todos se retiran, obviamente. Entonces ya como viendo que eso era más bien locura, el hidalgo pues corre en su yegua, Sancho en el rucio y el carretero pues en las mulas que iba, poniéndose seguros. Entonces, bueno, ya después de que nuevamente el leonero le dice que no, que cómo va a hacer eso, que mejor dicho, que lo piense, que sepa que son las fieras más grandes que ha podido crear las selvas africanas. Entonces, no, bueno, Don Quijote pasa eso por alto y aquí podemos ver como al extremo que ha llegado la tan mencionada locura de Don Quijote supuestamente en el libro. Entonces, bueno, el leonero ya viendo que la gente ya estaba lejos, pues las personas que podrían salir heridas como Sancho, el hidalgo y el carretero, dice que ya los va a soltar. Entonces él abre la puerta
Y ya, bueno, antes de eso, Don Quijote decidió que él iba a arremeter de pie, no en Rocinante, sino que iba a sacar pues su espada, su escudo y que iba a dejar a Rocinante que siguiera por ahí. Porque le daba miedo que Rocinante se asustara y pues saliera a correr apenas viera al león. Entonces, bueno, se baja de Rocinante, ahí abren la puerta y el león empieza a despertarse. Entonces el león ya pues se estira, pues se desapereza y va echado en el carro. Entonces él apenas se levanta, ve que la puerta está abierta, se asoma y mira a todo su alrededor. Ve que el único que está pues a punto de atacar es Don Quijote y entonces seguramente el león piensa pues como que, ay, qué bobada, ¿qué es esto? Pues ese hombrecito ahí. Entonces lo que hace es voltearse y mostrar las partes traseras a Don Quijote. A mí esta parte me da mucha gracia. Y simplemente se vuelve a acostar en el carro. Entonces Don Quijote viendo eso queda como, wow, oh my god, ¿qué está pasando? Entonces le dice a el leonero que por favor le dé palazos para que aquella fiera saliera de allí y pues pudiese pelear con Don Quijote. Entonces el leonero inmediatamente le dice que no, que por donde él haga eso, al primero que va a tratar de asesinar o con el que va a pelear, va a ser con el leonero que era el que le estaba dando los palazos, que sería el que le diera los palazos. Entonces le dice que no, y que además no haga que su suerte cambie, ya que siempre iba a salir como vencedor aquel que esperaba a su contrincante. Y si el contrincante pues no llegaba, pues igual iba a ser vencedor. Entonces Don Quijote entiende, asiente pues esto y dice que es cierto, que entonces cerrase la puerta así del león y que tenía que contar aquella anécdota que de tal valentía que había tenido Don Quijote. Entonces el leonero dice que sí, que él contará esto incluso a su majestad. Bueno, él empieza a decir que queda asombrado de tal valentía, en fin. Entonces ya súper contento pues Don Quijote porque según él había ganado y mejor dicho que ningún encantador iba a poder contra él. Así que lo que hace es llamar a Sancho y en esa parte llegan y se acerca el hidalgo y Sancho Panza. O sea, en esa parte Don Quijote lo que hace es coger el trapito o el pañuelo que le había dado Sancho para limpiarse la cara y la celaba y todo eso cuando le cayó del suelo. Entonces coge y la alza arriba para que ellos vieran y ellos que no hacían sino alejarse y asomarse o pues mirar qué estaba pasando, vieron aquel pañuelo. Entonces Sancho dijo como que, ay, no será más que mi amo haya derrotado a aquellas bestias. Entonces se fueron acercando poquito a poquito, convenciéndose como que todo estaba bien. Entonces ya cuando escucharon la voz, pues estaban más cerca y escuchaban la voz de Don Quijote, ya ahí sí se acercaron rápidamente y entonces se dieron cuenta de que estaba vivo y preguntaron que qué había pasado. En esa parte pues Don Quijote como que explica brevemente lo que había sucedido y le dice a Sancho que saque 2 escudos para aquellos hombres que estaban ahí, pues para el leonero y para el carretero. Entonces eso hace Sancho y lo primero que pregunta es, ¿y los leones dónde están? ¿Son vivos o son muertos? ¿Qué ha pasado? Entonces ya ahí el leonero ya explica nuevamente lo que había sucedido en ese entonces. O sea, el leonero también exageró de cierta forma porque dijo así como que mejor dicho la valentía de aquel hombre era incomparable, que mejor dicho que todo eso. Y finalmente cuando Sancho le entrega el dinero, los 2 escudos, pues va y le besa las manos y pues como que le agradece todo eso. Y dice que él contará incluso a su majestad lo que había sucedido. Don Quijote entonces ya ahí le dice que le diga que había sido el caballero de los leones, que antes era conocido como el caballero de la triste figura, pero él deseaba cambiarlo en esa instancia
al Caballero de los Leones porque simplemente los caballeros estaban acostumbrados a cambiarlo cuando quisiese. Entonces que él simplemente en ese momento quería que lo llamaran el Caballero de los Leones y así lo iba a poner. Después de esto ya se despiden el leonero y el cartero y se van pues con los leones y ya siguen su camino el del Verde Gabán, Sancho y Don Quijote. Durante todo el camino Don Diego no había hablado, no había dicho palabra alguna y simplemente seguían el camino y él estaba ensimismado en sus pensamientos. Don Diego pensaba que aquel hombre podría ser muy cuerdo, pero de una manera loca, o muy loco tirando a cuerda. Entonces estaba como, uy, de tal manera que me habló antes, en tal discurso, quedé impactado, pero es que su forma de hablar es muy cuerda, pero sus actos son muy locos y suelen ser muy tontos. Entonces lo saca de este pensamiento únicamente las palabras de Don Quijote cuando él dice que seguramente estaba pensando que era un loco. Y precisamente era lo que pensaba él, que seguramente que él estaba pensando en que era un loco y todo eso y que, mejor dicho, todo lo que estaba sucediendo era una tontería. Pero entonces le dice Don Quijote que no era tan loco como lo pensaba, que seguramente él había imaginado que era un menguado, que era un torpe, pero no era así, porque hizo una comparación, unas analogías con los militares, con los príncipes, con todos ellos, y dice que los caballeros andantes son más por buscar aventuras fuertes con damiselas en bosques, en lugares más tenebrosos, que pues salvar a una doncella en una simple ciudad, que si era loco buscar unas aventuras por conseguir fama y gloria ante su majestad y todo esto. Entonces él empieza ahí a hablar respecto a lo que él estaba pasando y pues decía de otra manera, es muy cuerdo lo que dice. Don Quijote también hace énfasis en que la valentía estaba entre ser cobarde y ser valiente, y que prefería ser un temerario más, que prefería que dijesen que aquel caballero era tan temerario y tan atrevido, a que dijeran que aquel caballero era tan tímido y cobarde. Entonces que realmente él simplemente buscaba aventuras por estar en su ejercicio, que eso era lo que él hacía y lo que él, pues lo que era su vocación como tal. Don Diego le responde a Don Quijote que estaba bien, que sus actos iban entre la razón y entre las leyes de caballería, que se alegraba de que no se perdieran aquellas leyes, incluso en la historia, porque siempre las llevaría él. Bueno, entonces ya él ya pues como que quería dar paso a otro tema y le dijo que más bien moviesen, pues que se apresuraran para llegar a su aldea o a su casa a descansar del tal hecho, del trabajo que había tenido que pasar. Entonces Don Quijote acepta el hecho de ir a la casa de Don Diego y llegan a las 2 de la tarde a la casa del hombre, que Don Quijote llamaba el Caballero del Verde Gabán.